Sí, puedo saludar, buenas noches. Es una bendición, un privilegio hermoso en esta oportunidad para todos aquellos con quienes nos estamos comunicando, con aquellos que en esta noche linda, oportuna y hermosa, me pareció ver clarita la noche como que hay luna, ¿verdad? Algo hermoso para disfrutar. Así que mi hermano, mi hermana, en esta oportunidad, Dios nos dejó vivir este día martes. Estamos agradecidos, ¿verdad que sí? Allá en su casa, ahí donde usted está, dígale a Dios gracias porque nos dejaste vivir hoy, nos proveíste alimento, nos proveíste cuidado, salud, etcétera. Vamos entonces a pedirle a nuestro Dios que nos prospere y nos bendiga. Vamos a ir leyendo en Hechos capítulo 1. Quiero tomar el tema sobre la importancia de la oración, tan importantísimo que es algo aplicable para, eh, como un seguimiento de eso que el Señor nos hablaba el domingo, que es poner a nuestros hermanos en estima, poner a nuestros hermanos en primer lugar, donde hay una actitud humilde, una actitud de ¿cómo se llama?, de apoyo, de respaldo, de ponernos como en el lugar de, perdón, en el lugar de nuestro hermano y nuestra hermana, teniéndolos a ellos como superiores a nosotros y así aprendiendo de Cristo, que por amor dio la vida para nosotros o por nosotros. Dice en Hechos 1, dice la escritura que los discípulos vieron cuando el Señor se fue, se lo llevó el Señor, el Dios se lo llevó. Vamos a ver, dice el verso 10 en adelante, 1:10, y estando ellos con los, perdón, el verso 9, y habiendo dicho esto, estas cosas, Jesús, ¿verdad? Viendo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos al cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales estaban también, les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén, desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrando subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacob. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hasta ahí nomás vamos a llegar. Bendito sea Dios. Digámosle, Padre, es para nosotros un privilegio estar atentos a tu palabra, estar dispuestos a oír un consejo hoy y hablar contigo, puesto que es para nosotros una linda oportunidad. Padre, en el nombre de Jesús, tu Santo Hijo, pedimos que nos ayudes a estar muy atentos y a comprender tu consejo en el nombre del Señor. Amén. Cuando menciona la Biblia, allá en Lucas, el Evangelio de San Lucas, que Jesús oraba y los discípulos lo vieron, hubo uno de ellos que le dijo, maestro, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos a orar. Y entonces Jesús les dio una oración modelo y transcurrió el tiempo. Cumple el Señor su ministerio, resucita, anda con ellos 40 días, dice la Escritura, les aparece por 40 días. Y aquel día de la despedida los discípulos lo vieron. ¿Cómo Dios lo levantó o él se elevó en las nubes y desapareció? Pero después de que esto sucede, ellos se van al lugar donde habitan, donde viven, y dice la Biblia
algo que nos debe llamar la atención. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Eso es lo más lindo. Todos ellos perseveraban en oración y ruego. Es muy importante ver esto. Ya ahora ellos no estaban ligados o limitados a la oración modelo que Jesús les enseñó, puesto que en la Biblia misma encontramos evidencia de que no era solamente el Padre Nuestro, sino un tipo de oración que es aquel que tiene que ver con lo que significa orar. Porque orar significa hablar con Dios. Y hablar con Dios era lo que los discípulos hicieron. Ellos tienen todas aquellas experiencias por 3 años y medio aproximadamente, y ellos ven al maestro irse, y en lugar de llenarse de desesperación, de tristeza, de angustia, más bien vuelven a Jerusalén, al lugar donde viven, y perseveraron. Se metieron ahí, pero dice, perseveraban unánimes, en mutuo acuerdo, en oración y ruego. Ahí estaban, unánimes en oración y ruego, con aquella mujer. Está la Virgen María, estaba ahí orando. Qué lindo es haber tenido ahí aquella mujer, madre de Jesús, aquella bienaventurada mujer, junto con las otras y demás discípulos, juntos hablando con Dios. ¿Qué esperaban ellos? Posiblemente lo que ya el Señor les había anunciado, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran ahí hasta que viniese sobre ellos la promesa del Padre, la llenura del Espíritu Santo, podemos decirlo de esa manera clara. Pero lo que sí nos debe llamar la atención es que para ellos ya Cristo se había ido, pero no dejaban de hablar con Dios, de seguir hablando, orando, clamando. ¿Por qué lo harían? Dice, según los estudios bíblicos, que de la Pascua hasta Pentecostés habían 50 días. Entonces, si Jesús resucita y dura con ellos después de la fiesta de la Pascua, y resucita y estuvo con ellos apareciéndoles por 40 días, da a entender o nos enseña que ellos perseveraron ahí 10 días más. Aproximadamente 10 días orando ahí con esa perseverancia, con esa firmeza, con ese propósito divino de obedecer lo que el Señor les había dicho, que había que perseverar, que había que esperar algo mejor para su vida. Fue sorprendente en el día 50, día de Pentecostés, cuando vino sobre ellos esa gloriosa presencia de su Santo Espíritu para empoderarlos, digámoslo de esa manera, para capacitarlos de esa manera con lo sobrenatural de Dios, porque sería la única forma de que ellos rindieran el servicio que el Señor les había encomendado de ir y hacer discípulos a todas las naciones, de ir y predicar las buenas nuevas de salvación a todo aquel que encontraran en sus vidas, en su camino. Así que ellos están en ese asunto y la palabra clave aquí es perseveraban. Perseveraban. El día de Pentecostés viene el Espíritu Santo sobre ellos, y aquella gente que recibe el toque poderoso y los que escuchan el ruido, el bullicio de otros idiomas, otras lenguas, se acercan, se convierten, según Hechos 2. El versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Pero si lo leemos anteriormente, nos damos cuenta que habían una cantidad inmensa que habían creído en la palabra y que habían reconocido su pecado y habían encontrado la salvación. Ahí lo dice muy claro en Hechos 2:38. Pedro les dijo a aquella gente, arrepentidos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para cuantos están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y dice, con muchas palabras y señales les exhortaba. Y dice el verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¡Qué barbaridad, qué hermosura! 3,000 personas no caben en cualquier parte. 3,000 personas era un
un gentío muy grande, era una aglomeración de personas muy hermosa. Pero óigame bien, el número, 1000, 2000, 3000 personas se añadieron. Se añadieron, dice aquel día, al grupo de los 120 que estaban ahí. Fue hermoso ver, seguramente de todo, cosas ahí como un milagro. Primero bautizos en agua, porque inmediatamente se bautizaron. Y verlos cómo empezaron a unirse, a organizarse, a formarse y ponen la palabra, el verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Notamos una vez más, los 12, con María y otros hermanos que dice ahí, estaban, había un grupo esperan 10 días, son llenos del Espíritu Santo. De los 120 que habían ahí juntos, se añaden 3000. Ahora tenemos 3120 personas que dice la Biblia perseveraban. Eso sí que es tan importante y es como un abra la mente, un entienda, mi amigo, mi hermano, de perseverar. Perseverar en aquellas cosas sanas, en el templo, oiga bien, en las oraciones, en los ruegos, en el comer juntos con sencillez de corazón el pan, en la doctrina de los discípulos, pero perseveraban en oración. Perseveraban haciendo ¿qué? Hablando con Dios, comunicándose con Dios y muy posiblemente con el amor de Dios en sus corazones para interceder a favor de las demás personas, miembros de la familia que no tenían o no habían tenido tal experiencia como ellos. Los que hemos tenido una experiencia con Dios, Dios nos demanda o nos pide el poder clamar, interceder, pedir, rogar por nuestra familia y por supuesto el ejemplo nuestro, el testimonio nuestro habla mucho, pero nuestra oración toca a Dios. El poder perseverar en la oración es demostrar amor por nuestro prójimo, amor por nuestro familiar, amor por nuestro vecino, amor por los que tienen necesidades, amor por aquellos que quizás estén lejos de Dios. Otros pueden estar muy cerca de Dios, pero lo que se ve muy claro es la perseverancia. Tanto que dice la Biblia, después sigue narrando en el capítulo 3 que Juan y Pedro subían al templo a la hora de la oración. Eso sí que es curioso. Pedro y Juan subieron juntos al templo a la hora de la oración. ¿Iban a qué? No iban a ver una prédica, no iban a ver cómo cantaba el grupo musical, no iban a ver más que a la hora de la oración. Una hora de la oración. Felicito a los hermanos que vinieron a orar, que todavía nos quedan unas hermanas acá con nosotros. Los felicito porque ellos saben que hay una hora de la oración acá en el templo, que es todos los martes de 6 a 7 de la noche. Entonces aprovechan perseverando y los que están en casa, que no pudieron venir, pero que allá perseveraron en la oración, pues que Dios bendiga poderosamente a sus vidas. Ellos dicen que subieron y fue ahí donde se pudo ver un milagro. Y quizás Pedro y Juan dicen, vamos a hablar con Dios. Vamos, subamos al templo a hablar con Dios. Hay una hora fija establecida para ir a hablar con Dios, pero en ese caminar de la intercesión suceden cosas hermosas, como cuáles, los milagros, la sanidad del cojo que estaba ahí. Cuando él les pide una limosna y ellos le dicen que no tienen más que darle, que lo que ellos viven, lo que ellos tienen dentro de ellos, que se llama el poder del Espíritu Santo, el amor por el prójimo, la misericordia, el ponernos en el lugar de otros. Y de esa manera suceden cosas lindas. Después de eso, Pedro y Juan son llevados al concilio y son investigados a ver qué dicen. Y la Biblia dice que ellos no les hallaron causa por la cual callarlos, pero los intimaron, trataron de asustar, según dicen los versículos 21 en adelante, los amenazaron, pero los soltaron porque no hallaron ninguna causa. Cuando ellos salen y reportan a los creyentes, después del verso 23 dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, todos los que estaban ahí reunidos, a Pedro y a Juan los escucharon dando testimonio,
alzaron unánime la voz al cielo y dijeron, Señor, en otras palabras, Dios mío, tú eres el Dios Todopoderoso. Y comenzaron, ¿a qué? A conversar, no, a hablar con Dios, a interceder delante de Dios. Tanto que en ese momento la intercesión y lo que ellos hacen, dice el verso 29, ahora, Señor, mira sus amenazas. Están clamando a Dios y concede a tu siervo que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mientras, Señor, extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y rogativas mediante el nombre de Jesús o de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, dice la Biblia, cuando terminaron de clamar, el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Qué importante es la intercesión, qué importante es la oración, que cuando ellos oraron con esa certeza, con esa unidad, con esa comprensión, se manifestó la gloria de Dios trayendo la llenura del Espíritu Santo, un revestimiento para ellos, y no solo eso, sino que el lugar donde estaban tembló. Es tan hermosa la gloria de Dios que cuando la gente se une, tienen esa unidad y ese mutuo acuerdo, la gloria de Dios se demuestra o se revela para que la gente experimente su presencia al Dios de los cielos diciendo, aquí estoy, no están solos. Y la gente toma el coraje, y más que coraje, el amor, la misericordia, para hablarle a los que están perdidos, para hablarle a los que no tienen la respuesta todavía de un Cristo vivo, sino un hábito, una costumbre, una religión. Ellos necesitan entonces ser tocados por el amor de Dios, que es enviado o llevado a través de los creyentes en Jesucristo, porque ese amor es lo más hermoso que Jesús dio a los suyos. En ese libro, de hecho, usted sigue encontrando a la gente intercediendo, a los discípulos clamando, a los discípulos buscando siempre cómo hablar con Dios. Y usted lo puede encontrar en varias partes. Por ejemplo, más luego hay persecución, y Herodes echó mano de algunos de los discípulos y los maltrataba y mató a Jacobo, hermano de Juan. Estamos en el capítulo 12 de Hechos. En el capítulo 12 de Hechos se relata la historia. Mata a Jacobo y vio que al pueblo le agradó. Entonces dijo, bueno, voy a matar a Pedro también. Y lo encierra. Pero vean qué tremendo dice el verso 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel en máxima seguridad. Pero la iglesia, aleluya, la iglesia, aquella cantidad de hermanos hacía oración sin cesar. Oiga bien, hacía oración sin cesar. Estaban orando a Dios por él, por Pedro. Pedro está encerrado, ya mataron a Jacobo. Jacobo no pudo vivir más para Dios. Fue el primer mártir de la iglesia, no, más bien el segundo, porque ya creo que Esteban ya había muerto, sí. Ya habían matado a Esteban y ahora mataban a Jacobo, que era el segundo, si no me equivoco, vamos a ver. Sí. Entonces, es curioso cómo la iglesia no se descuidó diciendo, bueno, ya mataron a Jacobo, ahora matan a Pedro también. Ahora no, sino que inmediatamente clamaba y hacía oración sin cesar. Eso que es una demostración de amor a mi hermano que predica la palabra, amor a mi hermano que está llevando el evangelio, amor y cobertura a aquellos que se animan a hablar en público, a aquellos que se animan a ir casa por casa, a aquellos que se animan a desatar los milagros de Dios. Entonces Dios se manifiesta y ya todos sabemos la historia. Un ángel entró a la cárcel, abre las puertas, levanta a Pedro donde está dormido y lo saca con toda facilidad y libertad y lo pone libre. Y Pedro regresa de los hermanos, tanto que los impresiona el milagro. La intercesión, la oración hace milagros. Dios se mueve a través de la oración. Dios se mueve a través de esa intercesión que los creyentes podemos tener. Así que, mi hermano, ¿cuánta es nuestra oración? ¿Qué hábitos tenemos de oración nosotros? ¿Qué costumbres tenemos nosotros de hablar con Dios? Hablar con Dios es el privilegio más elevado, más alto que haya. Yo no sé con quién hablaste hoy,
No sé con quién te has comunicado a través del teléfono, a través de los mensajes, a través de algún dispositivo móvil o de su computador, qué sé yo. Pero, y hablaste con ellos, te comunicaste con ellos. Quizás algunos de los que hablaron contigo te alegraron, se rieron quizás, pero hablamos con Dios hoy. En algún momento en la mañanita, en la madrugada, en el día, hablamos con Él ya. Leímos el capítulo, por lo menos hoy, de San Juan. ¿Qué hemos hecho hoy? Como por no una orden dada de un pastor, sino como una oportunidad, como un privilegio de oír la voz de Dios a través de la lectura bíblica y otra, hablarle a Él, comunicándome, tal vez intercediendo a favor de mi familia, tal vez intercediendo a favor de aquellos que están enfermos en los hospitales, tal vez intercediendo a favor de los gobiernos de la tierra, tal vez, no sé cuál fue el clamor suyo hoy, pero es algo muy, muy urgente y necesario. La Biblia dice, vean como Pablo lo menciona en los deberes cristianos, en el libro o la carta a los romanos. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, en versículo 12, dice así, capítulo 12, versículo 12. Gozosos en la esperanza, que así permanezcan los cristianos, gozosos en la esperanza, no llorando por otras cosas que están pasando, no. Sufridos en la tribulación, no importa, pero receta lo último, constantes en la oración. Constantes, orando constantemente o con constancia. Se necesita a hombres y mujeres que tomemos muy en serio este privilegio de hablar con Dios, este privilegio de poder bendecir, llevar a otros delante de la presencia de Dios. Hay muchos pasajes de ahí. Cuando usted ve a Cornelio, Dios le dice, hasta que sus oraciones subieron al cielo, fueron escuchadas por él. Miren, vamos a ver si encuentra ese versículo en el capítulo 10 de Hechos. Es que Hechos está lleno, mi hermano, mi hermana, está lleno de oraciones y de actuaciones de Dios a través de las oraciones, de manera que nos reta a que nosotros también lo hagamos siempre, puesto que nos conviene. Dice el versículo 4 del capítulo 10 de Hechos, y él mirándole fijamente a aquel ángel que entró, y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Perdón, es Cornelio diciéndole al Señor, porque él le había hablado ya, y dice, vio claramente, el verso 3 dice, en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y él mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo aquel ángel, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Ahí hay una respuesta, pero tú necesitas un consejero, el que intercedía, el que clamaba a Pedro para que viniera y le dijera qué tenía que hacer él en su vida espiritual. Pero lo lindo es que Dios le confirma, sus oraciones han sido escuchadas. Si nos vamos al libro de Daniel, muchos siglos antes, que dijo, desde el día, Daniel, que dispusiste tu corazón, la respuesta fue enviada a ti, solo que hubo una oposición. Solo que el príncipe de Persia se me puso en el camino y por eso aquella respuesta no llegaba donde Daniel. ¿Qué oposiciones estamos teniendo? ¿Por qué las respuestas no nos llegan? Hagámonos una pregunta y oramos esta noche un momento, dándole gracias a Dios porque nos hace valorar o razonar sobre esta palabra tan importante. Primero, ¿por qué no hemos tenido respuesta en algunas oraciones? Quizás algunos de ustedes dicen, sí, pastor, yo las he recibido. Y hay gente que inmediatamente recibe la respuesta. Pronto van a escuchar un día de estos a un hermano contando el milagro de lo que Dios hizo. Un día de estos que yo le dije una palabra, oré por él y sucedió el milagro. Ustedes lo van a escuchar. Porque Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo, amoroso, misericordioso, que espera nuestra compañía. El acompaño nuestro en el ministerio terrenal de Jesucristo cuando Él lo estableció a la iglesia para que la iglesia sea la que lo siga ejecutando, llevando a cabo para la gloria de Dios. Así que preguntémonos,
Hay oraciones que han sido hemos recibido la respuesta, claro que sí. Hay oraciones que no. ¿Por qué será? Hay situaciones que no se nos han arreglado de ninguna manera. ¿Por qué será? ¿Será que ni hemos hablado con Dios? ¿O será que le hemos pedido solo por urgencia, pero Dios no está atento o no está escuchando nuestro clamor? Primero, aquellas oraciones de agradecimiento, aquellas oraciones de humillación, cuando le fallo, pidiendo perdón, aquellas oraciones de adoración a Él, o aquellas oraciones de dame, dame, dame. Pero cuando decimos dame y cuando queremos que Dios se glorifique a favor de nuestro prójimo, va a suceder porque ya hubo humillación, ya hubo adoración, ya hubo agradecimiento. Entonces hablo con un Dios amoroso, como hijo o como hija, mi hermana, y el Dios amoroso como padre va a decir, heme aquí. Y todo lo que pedimos en el nombre de Jesucristo, creyendo, lo recibimos. La clave, ¿cuál es según la Biblia? Estos perseveraban. Esa es la palabra. Perseverar. ¿Cuánto? No sé. Horas, días, pero nos conviene perseverar. Claro que sí, porque nos encontramos en una comunicación constante con el Señor. Nos encontramos en una relación de diálogo con Él. Máximamente si aprendemos a oír su voz. Y si no, pues se hace un monólogo, pero estamos conectados con Dios de alguna manera. Que Dios nos ayude para perseverar por el bien nuestro. Nos mantendríamos muy ligados con Dios. Por el bien de los que nos rodean, que nos acompañan en la vida cotidiana. Por el bien de aquellos que están perdidos fuera. Que vamos a sentir cuando vemos a la gente perdida, y en el alcohol, en la droga, en la prostitución y otros pecados más de la carne. ¿Qué vamos a sentir? Lástima. No, el Señor quiere que sintamos amor, misericordia, compasión de ellos. Al estar cerca de Dios vamos a sentirla porque estaremos en una conexión muy linda con Dios y Dios va a poner el sentir en nuestros corazones. Y cuando vayamos a ayudarle a esa gente, va a suceder el milagro porque será Dios a través de nosotros tocando sus corazones, tocando su mente o haciendo el milagro que ellos ocupan. Así que perseverar es la clave y es lo que tienes que meterte en tu cabeza hoy, en esta noche o en este tiempo. Dios te reta a perseverar, a no desmayar, no importa, sufridos en la tribulación, como decía el apóstol Pablo ahí a los Romanos 12:12. Constantes en la oración. Que Dios nos ayude a seguir hablando con Él, aunque sea con nuestros ojos abiertos en los compromisos cotidianos, en los compromisos del día o de nuestro viaje, etcétera. Pero que nuestra mente esté conectada con Él, que nuestros labios siempre lo adoren, lo invoquen y el Dios del cielo nos dará respuestas maravillosas. Y es verdad, el amor nuestro hacia Dios es número uno y el amor nuestro hacia el prójimo se llevará a cabo viéndolos sanos, viéndolos libres y viéndolos consagrados a Dios. Dios le bendiga en esta noche, le prospere, mi hermano y mi hermana, como su Santo Espíritu nos ha hablado. Oremos un momento. Oremos un momento. En esta oración breve es para decirle a Dios la verdad. ¿Qué tienes que decirle, mi hermana? ¿Qué tiene que decirle, mi hermano? Que hemos sido un poco descuidados en la oración o que tal vez solo oramos para pedir y no oramos para pedir perdón. No oramos para adorarlo, para exaltarle, agradecerle. O no sé, piense cómo es su vida de oración. ¿Es esporádica? ¿Es permanente? ¿Es constante? Aleluya, que el Espíritu de Dios venga sobre ti y te fortalezca sobre mí y me ayude a perseverar. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta noche, papito lindo, muchas gracias por esta oportunidad donde tú nos retas a perseverar, a acercarnos a ti, Padre, a seguir los pasos que siguió los discípulos después de que no sabían hacerlo, a dejarnos usar como los discípulos que tú usaste, a ver las cosas sobrenaturales que ellos pudieron ver. Las estamos viendo, Señor. Tal vez muy pocas, pero veremos más tu gloria
por amarte a ti, por tener esa conexión constante contigo y por hacerlo por el bien de los demás. Que no es solo mi bien, todos seremos alcanzados y cobijados con tu bendición. Solo, Padre, perdónanos cualquier descuido, esa flojera o descuido que ha habido, y ayúdanos a perseverar, a que usted escuche nuestra voz, a que tú, Señor, estés atento a nuestros ruegos, a nuestras adoraciones, a nuestras humillaciones delante de ti. Padre, que la bendición tuya sea sobre cada hermano y hermana que escuche esta palabra, que esté en su casa, que trabaja y que haya más motivación para hacer como Pedro y Juan, subir a la hora de la oración, llegar a la hora de oración para que sucedan milagros y cosas grandes. Padre, esa cobertura sobre cada uno. Llévate el mal, llévate la enfermedad, llévate la dolencia de los cuerpos de mis hermanos. La cobertura para estos días de esta semana. Padre, el cuidado tuyo sobre nuestras vidas, sobre nuestro matrimonio, sobre nuestra familia, hijos, nietos, etcétera. Señor, tu gracia nos guarde hoy y siempre. Amén y amén. Dios bendiga poderosamente y aprovecho esto, varones. Tengo una reunión de oración muy rica, muy hermosa el viernes a las 7 de la noche. Todos los varones que escuchan, por favor, acérquese, que Dios nos va a sorprender con este tiempo lindo de este viernes a las 7 de la noche. Dios les bendiga, muy buenas noches y que Dios nos motive más y más. Gracias por estar aquí, hermanas, y gracias a los que nos escuchan. Buenas noches.